Fíjense que el año 2015 tuve una oportunidad maravillosa, porque el 2015 yo me pude certificar con John Maxwell. John Maxwell es considerado como la autoridad máxima en el mundo, gurú en liderazgo. El tema de liderazgo siempre me gustó mucho y quise certificarme con él, el mejor en liderazgo, para aprender, principalmente para aprender. Y parte de la certificación implicaba ir por unos días a Orlando, como 3 días, y ahí iba a tener instancias de poder interactuar con John Maxwell, con su equipo, y de ahí salía la certificación. Y viajé a Orlando y pude estar en una de las primeras sesiones donde éramos como 200 personas solamente, éramos un grupo bien chiquitito, y pudimos estar como 2 horas haciendo un Q&A, pregunta y respuesta con John Maxwell. Una gran experiencia. Y podíamos hacerle cualquier pregunta que quisiéramos. Y John Maxwell iba a compartir ahí su sabiduría. Yo levanté la mano ahí un buen rato hasta que por fin me llamaron. Y yo tenía una pregunta. Y era una pregunta que nacía de un miedo que yo tenía en ese momento. Y aquí voy a ser muy, muy transparente. Los que me conocen desde el año 2015 o 2016 van a saber esto de mí. Yo en ese tiempo ya había empezado mi empresa de consultoría, el 2015. Pero tenía un gran miedo. Tenía una gran inseguridad. Porque tenía como 30 años, 31, 32 años. Era joven, ¿no? 30 y algo joven. Y yo ya en ese momento estaba trabajando con algunas empresas grandes, con algunas multinacionales y trabajando temas de liderazgo con los gerentes. Y yo tenía un gran miedo de que no era suficiente, de que mi experiencia no era suficiente para estar enseñándoles liderazgo a otras personas. Era un tema mío y era un miedo que yo tenía. Decía, no me van a pescar. Tengo 30 años, normalmente los gerentes que yo estaba asesorando, ayudando, coacheando, tenían 50 años. Y me daba miedo, mucho miedo. Y dije, voy a hacerle esta pregunta a John Maxwell, porque yo sabía que él también cuando empezó su carrera, John Maxwell empezó también jovencito, como con 22, 23 años. Incluso su primer año, el primero era un pastor de una congregación, pastor como religioso en una congregación de cientos de personas y después de miles de personas. Y también como ya a los 30 años se empezó a dedicar al tema más de liderazgo transversal con los líderes en organizaciones. Y dije, le voy a preguntar a él cómo lo hizo cuando también era joven y también estaba asesorando a gerentes. ¿Cómo lo hizo para vencer su miedo? Esa era mi pregunta. A mí era importante tener la respuesta. Y cuando me tocó por fin, y me pude parar ahí, la voz un poco tiritona, y le dije, John, mira, yo soy joven, empecé mi empresa hace poco, y a veces me siento súper inseguro de que realmente tenga algo que aportar por falta de experiencia, porque supuestamente yo estoy asesorando a gente que tiene mucho más experiencia que yo. Y le dije, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú cuando empezaste para poder vencer tu miedo? Si es que quizás tuvo miedo. Y todavía recuerdo, él tenía el micrófono y como que empezó a moverlo así. Dijo, todavía tengo miedo. Todavía tengo miedo, me dijo. Y a mí para eso fue como un balde de agua fría, porque John Maxwell, el gurú de los gurús, tipo que ha escrito más de 50, 60 libros, todavía tiene miedo. Y él me dijo, nunca he logrado realmente vencer el miedo. Me dijo, y cuando empecé y era joven como tú, tenía un montón de inseguridades, un montón de miedos, de preocupaciones. Pero lo que tenía muy claro, me dijo, y lo que quizás más me ayudó en ese tiempo y lo que más me ayuda hoy en día, es que entendía que el mensaje que yo tenía era más importante que mi miedo. Y ahí él me dijo, ten un mensaje tan importante, tan grande,
que ahoga tu miedo. Y ese día mi mente se abrió y logré entender algo importante de los comunicadores. Que no es que uno como comunicador no tenga miedo, porque el miedo va a existir siempre. Pero el mindset del comunicador, lo que entiende un buen comunicador, es que su mensaje es más importante que su miedo.